Hola opositores, ¿qué tal? Bueno, vamos con un nuevo vídeo de repaso de estos temas de cara al examen oficial, los que ya he visto que os está gustando bastante, así que pues nada, si tenéis alguna preferencia de algún tema en concreto que queráis que repasemos, dejadlo en comentarios y lo hago antes que otros porque probablemente no lleguemos a verlos todos, ¿de acuerdo? Así que vamos a seguir por el tema 4, el de la Unión Europea. Pero antes de nada os recuerdo que ya estamos abriendo plazas para el grupo 2 de nuestro curso Mega 24 horas. Si en el examen oficial se os da mal o estáis empezando, os presentáis pues la primera vez y queréis profundizar y bueno, prepararos de cara a la 42 de una forma pues mucho más efectiva, con foco, con el método de arrastre, con todos estos esquemas y demás, tenedlo en cuenta, ¿vale? Que de cara a cuando pues se haga el examen oficial podáis uniros al grupo que empezamos, como veis, el 17 de marzo. Así que si tenéis alguna duda, nos vais comentando. Os dejo el enlace y toda la descripción en la descripción del vídeo. Así que venga, vamos a comenzar con la clase. Cuando hablamos del tema 4 de la Unión Europea es muy importante poner mucho foco porque a veces puede ser demasiado extenso y liarnos muchísimo con este contenido no es efectivo. Con lo cual, pues yo aquí os recomiendo que nos vayamos a estudiarnos principalmente los tratados de la Unión Europea. Tengo algún vídeo por ahí en YouTube explicando algún truco para aprendernos el orden, cuáles son, en qué año en qué lugar se firma y en qué fecha y entra en vigor. Con lo cual, pues bueno, repasar esto es importante, sobre todo pues el contenido del Tratado de Lisboa, que es el último y el que nos pueden preguntar por él, aunque no le doy la máxima importancia dentro del tema. Aquí nos tendríamos que ir a ver también los principios y los diferentes tipos, y bueno, y el derecho primario y el secundario dentro de la Unión Europea, pues ver los reglamentos, directivas, las recomendaciones, dictámenes, en qué casos son obligatorios, en qué casos afectan en general a todos los estados o simplemente es una recomendación o a lo mejor afecta a solamente a alguno de los estados miembros, etcétera. Con lo cual esto en un par de páginas lo tenemos para repasar súper bien. Luego, en cuanto a las instituciones, es muy importante que repasemos las competencias de cada una de ellas, que las tengamos claras, cuáles son 7, empezamos con el Parlamento, luego tenemos el Consejo Europeo, el Consejo de la Unión Europea, la Comisión, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal de Cuentas y, bueno, aquí todo lo vemos hasta el Banco Central Europeo, ¿vale? Tenemos aquí un resumen de todo, con lo cual yo aquí me centraría en las competencias como os he comentado y en composiciones. Si queréis es lo más principal de las instituciones y son las cosas más básicas. Luego podríamos ir adentrándonos en cada uno de ellos, por ejemplo en la toma de decisiones y cómo se coordinan con otras instituciones en la toma de decisiones o en sus competencias. Así que pues ahí tenemos una parte importante, yo creo que la más importante del tema para repasar. En otros órganos de la Unión Europea no me parece tan relevante, como veis incluso nos están haciendo preguntas en los exámenes oficiales. Y ya nos podríamos pasar a la cooperación policial internacional, que sobre todo aquí tenemos en cuenta pues número total de países miembros dentro de la Interpol, que es una euroorden, de la Agencia de la Formación Policial, todo esto, y de Eurojust, sobre todo composiciones, año de creación, funciones, etcétera. Con lo cual repasamos todo esto muy fácil, los sistemas de información SEGE, el 1 y el 2 y bueno, sus funciones principales. Esto es básicamente lo principal del tema 4. Luego nos podemos pasar al tema 5, en el que vemos la Administración General del Estado. Hacemos mención tanto a la Constitución Española como a la Ley 40-2015, a la Administración General del Estado. Sobre todo aquí yo tendría en cuenta funciones principales del gobierno, de la administración, principios que se nombran tanto en la Constitución como en la Ley 40, que se tiene en cuenta que es el sector público institucional, los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al derecho, a la Constitución, en general
que son posibles preguntas de examen que trabajamos mucho en los simulacros, cosas básicas, y luego la estructura de los órganos superiores y los órganos directivos, sobre todo tener en cuenta quiénes son órganos superiores, ministros, secretarios de Estado, y órganos directivos, subsecretarios, secretarios generales técnicos, directores generales y subdirectores generales, tenerlo muy en cuenta esto y luego qué rango tienen cada uno de ellos. Por ejemplo, de aquí hacia abajo hablamos de la administración periférica, por un lado los delegados del gobierno y subdelegados del gobierno, y qué rango tienen estos, ¿no? Los delegados nos pasamos como si dijéramos al primer escalón dentro de los órganos directivos, y los subdelegados al último escalón. Tenemos en cuenta también cuál de estos se van a considerar altos, los altos cargos, ¿no? Altos cargos de la Administración General del Estado, que sobre todo dentro de esta estructura, los que no teníamos en cuenta, o que teníamos en cuenta que no eran altos cargos, eran los subdelegados del gobierno, los subdirectores generales, y como los subdelegados del gobierno tienen esa categoría, con lo cual tampoco se van a considerar altos cargos. Dentro del ministerio hay una organización interna y hay órganos que son y no son obligatorios. Dentro de esta administración general decíamos que no son obligatorios las secretarías del Estado, es decir, el segundo punto de nuestra estructura, y tampoco las secretarías generales, es decir, tampoco el segundo punto de nuestra estructura, con lo cual, si nos acordamos dentro de esa pirámide jerárquica de órganos superiores y directivos, si recordamos que los que están en segunda posición no van a tener que ser obligatorios, pues ahí también nos podemos recordar preguntas de exámenes. Luego, funciones principales de cada uno de estos órganos, y sobre todo que tengamos en cuenta este cuadro de creación, modificación y extinción, que es algo muy preguntable, y quién los nombra, entre quién los nombra, y este tipo de preguntas que se pueden hacer, que nos pueden salir en esta página, y lo que os he comentado de la administración periférica, que es delegados y subdelegados del gobierno, sus funciones principales y su rango, ¿vale? Que, como veis, se pregunta bastante, y es una pregunta muy típica que podemos directamente acertar porque es facilito. Y luego, pues, lo que os he comentado, el gobierno, el presidente, que lo hemos visto también, sus principales funciones. Aquí lo que hace es venir a desarrollar la Ley 5097, con lo cual esa ley, pues para repasarlo, es importante. Aquí hacemos mención al artículo 99 de la Constitución Española, muy, muy importante que lo tengamos en cuenta, como ya vimos, y lo relativo a la composición también del gobierno, vicepresidentes, en su caso, ministros, las comisiones delegadas del gobierno, su estructura, sus competencias principales, aunque tampoco demasiado importante, y luego la delegación y avocación. Recordamos que delegar es hacia abajo, y avocar es como pedir, el que está arriba pide al que está debajo que vuelva a tener esa competencia. En qué casos no son delegables algunas de las funciones, las que atribuye la Constitución, nombramientos y separación de miembros de altos cargos, la atribuida a órganos colegiados, y las atribuidas por ley, que prohíba expresamente esa delegación. Y luego, pues bueno, órganos de colaboración, que son, yo creo que menos relevantes. Me iría sobre todo a aprenderme este apartado de aquí, del gobierno en funciones. Es lo que puede y no puede hacer, por un lado, el gobierno mientras está en funciones hasta que se elija un nuevo gobierno, y también el presidente, ¿vale? Esto, como veis, es mega importante. Y luego lo relativo al Consejo de Estado, que ya finiquitamos el tema, pues sobre todo definición y composición, pero no se pregunta demasiado. Ya nos pasamos al tema 6, al TREBEP, al Estatuto Básico del Empleado Público. El ámbito de aplicación me parece muy relevante. Aquí pues podemos ir desde principio a fin, de principio ver quién es el personal de la administración pública, sobre todo tener muy claro cuáles son los funcionarios de carrera, interinos, laboral y eventual, y qué diferencias hay entre cada uno de ellos, sobre todo los interinos, que puede ser así un poquito el más complejo o el más completo en cuanto a contenido, pues me parece muy interesante. También el personal laboral y tener muy en cuenta que también tengo por ahí algún vídeo público que os sirve seguro,
es cuáles son los principios que afectan a cada uno de este personal, a los funcionarios de carrera unos, al laboral otros, ¿vale? Siempre hacemos esa mención al IMC, ¿no? Al índice de masa corporal, para acordarnos de esa regla mnemotécnica y ver cuáles son los que tienen o cuáles afectan a personal funcionario de carrera, laboral, eventual, etcétera, ¿no? Entonces, muy, muy importante todo esto del contenido de cada uno de los trabajadores para la administración pública, que no se denominan igual. Sabemos que se llaman funcionarios los de carrera e interinos, y luego los otros que son empleados públicos, laboral y eventual. Todos son empleados públicos, pero funcionarios en concreto, carrera e interinos. Y luego cómo se accede al empleo público, que esto también lo vemos en el tema 8, sobre todo me parece más interesante en el tema 8 relativo a todo lo que se refiere ya a los funcionarios públicos de cara a la ley que regula el personal dentro de la Policía Nacional, cómo se accede y demás dentro del cuerpo. Y de aquí sobre todo pues que tengamos una base en lo que se refiere a la rehabilitación de funcionarios, porque también la clasificación profesional, que esto también lo tenéis en cuenta. Esto se ha preguntado, aunque veo difícil que se vuelva a preguntar, lo relativo a cuándo se consolida el grado personal, pero me parece interesante entenderlo y repasarlo. La pérdida de la condición de funcionario y la adquisición de la condición de funcionario. Sobre todo que tengamos muy en cuenta, más que todo esto, lo relativo a las situaciones administrativas que suelen ser un objeto de pregunta tanto aquí como en el tema 8. Yo creo que muy interesante. Y ya pues todo lo relacionado con los permisos, vacaciones y demás, que son plazos y requisitos que pueden ser, yo creo que interesantes de cara a preguntarse. Y ya nos vamos al tema 7, a la estructura del Ministerio de Interior. Muy importante, sobre todo tener en cuenta esta estructura, este organigrama, en el que pues separamos principalmente la Secretaría de Estado de Seguridad, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y la Subsecretaría del Interior. Aquí ya estamos, como os dijéramos, poniendo en práctica la estructura de la Administración General del Estado que hemos aprendido en el tema 5, y tenemos que irnos principalmente. Os voy a pedir que yo lo que haría sería directamente la Secretaría de Estado de Seguridad, aprendérmela muy bien. Si tengo poco tiempo me centro en ella, y principalmente en estos tres, sobre todo en el CITCO, y lo que se refiere también a la Dirección General de Coordinación de Estudios, que tiene pues mucha chicha y muchas competencias, que seguramente nos caiga alguna de aquí. O sea, si tuviera que aprenderme algo de este tema, todo esto, aparte de la Secretaría de Estado de Seguridad, un poco la estructura, pero nos pueden preguntar a lo mejor por la de Protección Internacional, que es algo así más novedosa y tal, y ya irnos a la Dirección General de la Policía. Nos olvidamos de la Dirección General de la Guardia Civil, y principalmente estructura. Y con esto tenemos un repaso del tema, yo creo que más que suficiente. Luego las competencias y demás son interesantes, pero como os comento, nos centramos en ello. Principalmente, o sea, esta página es súper relevante, ¿vale? Y bueno, ya nos iríamos al tema 8, que dentro del tema 8 pues sabemos que tenemos las funciones principales del director general de la policía, qué rango tiene, muy importante, la diferencia entre mando superior y mando directo, mando superior el ministro, mando directo, en este caso el director general de la policía, y sobre todo tener muy clara principalmente la estructura. Por un lado, la Dirección Adjunta Operativa, y dentro de ella la División de Operaciones y Transformación Digital y la UPEC, la Unidad de Planificación Estratégica y Coordinación, y ya los GEO, Asuntos Internos y el BOA. Y luego las comisarías, ¿vale? Tener claro sobre todo las 4 principales: Policía Judicial, Seguridad Ciudadana, Extranjería y Fronteras y Policía Científica, y las unidades que hay por debajo de ellas. Muy claro estructuralmente encuadrarlas, y luego repasar las brigadas que hay por debajo de esta, y muy importante, repasar las funciones de cada una de estas. Además, quiero que prestéis atención, esa mención que siempre hacemos, la diferencia entre la UCOT dentro de cada una de las comisarías, que en todas son iguales, salvo en la de Seguridad Ciudadana y la de Extranjería y Fronteras, que ahí
hay un par de cosas a tener en cuenta que siempre os comento en clase. Y bueno, y ya dentro de las... Siempre hacemos especial mención que las comisarías son muy importantes y la estructura, pero creo que en estas últimas convocatorias y creo que me voy a arriesgar que van a hacer alguna pregunta del gabinete, ¿vale? Con lo cual, más que a lo mejor de la Subdirección General de Recursos Humanos y Formación y la de... Que no preguntan demasiado, ¿vale? De logística e innovación, aunque sí que al menos tengamos la estructura más o menos clara y algunos aspectos que hemos visto, pues por ejemplo los simulacros. Creo que más que eso me iría a tener también muy clara la estructura del gabinete técnico y las funciones principales de este. Y ya pues en la segunda parte de esta primera parte, en la organización territorial, en lo que se refiere a las jefaturas superiores, a las comisarías provinciales y demás, lo veo algo más secundario. Me centraría muy mucho en el cuerpo de Policía Nacional, en la segunda parte, donde vamos a desarrollar la propia ley orgánica del cuerpo, en la que esto es súper importante, ver las escalas y categorías, qué titulación es necesaria para cada uno de ellos, sobre todo en lo que se refiere a las... divisas, tenerlas muy claro, los componentes, ¿vale? Todo lo que se refiere dentro de cada una de esas escalas y categorías, a cuál corresponde cada una. Como os he comentado con lo del TREVE, adquisición, pérdida, rehabilitación, el ingreso de la Policía Nacional, qué requisitos hacen falta. Y ya me iría directamente a ver distintivos y demás, y sobre todo las sanciones, las infracciones que se pueden cometer y la prescripción de las mismas y quiénes son las autoridades competentes para la imposición de cada una de ellas. Esto muy relevante, muy preguntable, así como pues estas últimas partes del inicio del procedimiento, derecho de defensa, informe del Consejo de Policía. He incidido bastante también en los megasimulacros para que lo tuvierais en cuenta y ya, lógicamente, trabajar mucho la distinción entre faltas leves, graves y muy graves, que como último repaso antes del examen tienen que ser vitales, y las situaciones administrativas, que lo podemos más o menos estudiar a la vez en el tema 6, en el tema 8, con el TREVE y en este caso que es como una réplica, pero cambiando algunas cositas, con lo cual se puede repasar en ese aspecto. El tema 9 es un tema facilito, que se repasa muy rápido. Sobre todo tenemos en cuenta el artículo 5 de los principios básicos de actuación, hay que tenerlo muy bien estructurado, es muy sencillo, yo creo que todo el opositor sabe encuadrar bien los principios básicos de actuación, es algo que hay que controlar bien. El artículo 6, el 8... también relevante, sobre todo hacer y tener muy claro las diferentes competencias entre Policía Nacional y Guardia Civil y las que tienen en común las fuerzas y cuerpos de seguridad, lo relativo al Consejo de Policía y bueno, lo que se refiere al régimen de representación con los sindicatos y demás, y luego con el Consejo de Policía, muy importante, sobre todo en composición, miembros y los ratios facultativos, técnicos y demás, cómo funcionan dentro del Consejo de Policía. Eso, más que otra cosa, me parece relevante de cara a repasarlo. Y bueno, todo lo referente al Consejo de Policía, la organización y las unidades orgánicas de Policía Judicial, pues por lo menos tenerlas en cuenta. Lo relativo, hay alguna pregunta que nos han hecho alguna vez en cuanto a definición y demás, en cuanto a su colaboración y trabajo con jueces, tribunales y Ministerio Fiscal y demás, que es importante. Y sobre todo distinguir las competencias de lo que os he comentado de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con policías autonómicas y policías locales. Si me tuviera que aprender algo, me iría directamente a las de distinguir Policía Nacional y Guardia Civil, aunque eso yo creo que lo controláis seguro, pero las de las policías autonómicas hay que tenerlas en cuenta. Preguntan algo menos las del artículo 53 de policías locales, ¿vale? Pero pues a lo mejor nos pueden liar ahí con alguna competencia, pues por ejemplo lo relativo a dirigir el tráfico en el casco urbano, distinguir pues a lo mejor con la Guardia Civil y tal, aunque yo creo que son preguntas más secundarias que no nos van a hacer. Pero bueno, al menos como es un tema muy sencillito, a la hora de repasar, pues yo creo que viene bien. Lo relativo a las unidades adscritas de las comunidades autónomas me parece muy interesante, ¿vale? Lo vemos en el tema 8, lo repetimos aquí en el tema 9.
sobre todo más que las que son, las que existen o las que dejan de existir o las que se crean o rollos así que pueden variar y que no quiero hacer especial mención en eso, sobre todo lo relativo a lo que establece la ley, y aquí, como veis, nos están preguntando por cosas también un poquito más lógicas. Y luego, pues, los órganos de colaboración, ¿vale? El Consejo de Política de Seguridad, que se pregunta bastante, y las juntas de seguridad. Y ya pues nos pasamos al tema 10, tema 11, tema 12, extranjería. En el tema 10 vemos por un lado el Real Decreto 240-2007. Aquí pues debemos hacer especial mención lo que siempre decimos, ¿no? El ámbito de aplicación, casos prácticos que nos pueden poner aquí, repasarlos bien, y sobre todo en estas preguntas pensar un poco más en el examen oficial, porque pues con esos casos prácticos nos pueden liar. Lo relativo a la entrada, salida, requisitos, plazos, qué es necesario, qué documentación es necesaria, todo esto suele ser muy preguntable y muy preguntado. Y la diferencia, pues eso, entre los tipos de residencias, los derechos que tienen los extranjeros, y ya pues también en cuanto a la ley de extranjería y al reglamento que lo desarrolla, que sabemos que de cara a la 42 ya vamos a tener que estudiar el nuevo reglamento, pero para este estudiamos el de 2011. Pues nada, lo relativo a bueno, derechos, igual lo que os comento, tipos de visados, muy importantes. Aquí los diferentes tipos de visados, para qué permiten, qué no permiten. Y si tuviera que centrarme en algo, es lo relativo a la prohibición de entrada, a la denegación de entrada, qué es lo que ocurre o cuándo se da, y a la salida, ¿vale? del territorio, que pues pueden darse salidas obligatorias como expulsiones y demás, o devoluciones, las diferencias entre estos, qué requisitos hay, qué ocurre si no se puede volver, si no se puede expulsar. Todas estas cosas son las que yo creo que suelen ser más preguntables. Aquí en 2-3 páginas podemos repasarlo también rapidito, ¿no? Y bueno, lo que os comentaba, diferentes tipos de estancia, residencia, cuándo se permite o cuándo se da una, otra, qué requisitos son necesarios, qué documentación, lo relativo a tener en cuenta esos plazos de, pues por ejemplo, 3 meses, 9 meses, etcétera. Y bueno, en el caso de ya el que quiera estar más tiempo en el territorio español, pues otro tipo de residencias que pueden ir desde 90 días hasta 5 años, y ya la que, pues, como si dijéramos, es de forma permanente, ¿no? Así que, bueno, repasar todo esto es importante, pero sobre todo tenemos en cuenta lo relativo a visados, permisos, derechos, plazos y demás que podemos estudiar aquí en este tema. Lo relativo a los derechos, como os comentaba, se están centrando ahora mismo, se ve claro en este tipo de derechos, pero, ¿vale?, el de documentación y el de libertad de circulación, en cuanto a medidas y requisitos incluso y plazos que se pueden dar, ¿vale? No solamente derechos, como veis son como si dijéramos los más generales. También nos han preguntado por otro en el examen oficial de 2023, con lo cual de la convocatoria de 2023. Y ya en el tema 11 me iría a aprenderme principalmente lo relativo a las infracciones que se pueden dar, ¿vale?, clasificándolos en leves, graves y muy graves. Por ejemplo, pues separando por concepto, encontrarse trabajando en España. Aquí nos están preguntando mucho por esta infracción en concreto, y con las palabras clave de sin haber solicitado autorización, si cuenta con una autorización temporal o lo que sea, es leve, pero pues dependiendo del caso, pues puede ser grave o muy grave, ¿no? Y también, pues, esos requisitos adicionales, si hay ánimo de lucro, si, ¿vale?, en plazos de tiempo que se pueden dar, incluso infracciones que pueden cometer, pues, los empresarios con respecto a trabajadores extranjeros, que normalmente siempre se van a considerar, si se ve con este cuadro, siempre se van a considerar, vemos aquí en esta parte del cuadro, se van a considerar como muy graves, ¿no? Y también, pues, los tipos de procedimiento, que los vemos aquí,
el procedimiento, el preferente y el ordinario y el simplificado, ¿vale? Tener en cuenta cada uno de ellos porque también nos están haciendo bastantes preguntas de aquí. Lo que os comentaba de la prescripción es muy interesante y esto que también os lo he comentado, que lo podemos repasar en el tema 10, pero bueno, son los efectos de expulsión y de evolución. Cuándo procede, cuándo no procede, qué se da, y esta parte en concreto se pregunta bastante. Ya lo relativo a la protección internacional, que nos vamos a la 12/2009, aquí nos vamos sobre todo a repasar conceptos, ¿vale? Condición de refugiado, derecho de asilo, protección subsidiaria, este tipo de cosas que nos pueden caer en un examen oficial. Y bueno, sobre este tema no se pregunta demasiado, pero me iría a aprenderme pues los diferentes derechos que se pueden dar, ¿vale? En este caso. Y por ejemplo la última parte que es algo más actual, que nos pueden ir por ahí. Yo creo que las preguntas un poco más que prácticamente el resto del tema, ¿no? Aquí tenéis pues ese esquema, ese resumen que podéis repasar, y nos pasaremos directamente al tema 13, que es el relativo a la seguridad privada. El tema 14 es súper importante, ¿vale? La Ley Orgánica 4/2015, la Ley Orgánica de Protección y Seguridad Ciudadana. Empezamos desde prácticamente el principio hablando de algo que puede ser muy preguntable, que es el objeto y el ámbito de aplicación y quiénes son las autoridades competentes, aunque no se ha preguntado demasiado, pero sí que el artículo 5 me parece muy interesante, y luego pues complementarlo con todo lo relativo ya a los siguientes capítulos, en el que empezamos en el capítulo 2 de la documentación e identificación personal, que es bastante relevante, lo relativo al DNI, al pasaporte, quién tiene derecho a ello, obligaciones, quiénes son los competentes, qué autoridad es la competente. Y bueno, ya nos pasaríamos al capítulo 3, lo relativo a las actuaciones de mantenimiento de la seguridad ciudadana, órdenes, prohibiciones, entrada de registro, identificación de personas. Este artículo 16 es muy relevante en cuanto a qué principios se deben de tener en cuenta: proporcionalidad, igualdad de trato, no discriminación, y qué procedimientos se tiene que seguir principalmente conforme a la ley. Y también por aquí teníamos lo relativo al registro corporal externo, que tiene que cumplir unos requisitos también: superficial, en el caso de si tiene que ser con un agente del mismo sexo, cuando puede ser de otra forma. Todo eso hay que repasarlo muy bien. Y una segunda sección del mantenimiento y restablecimiento en reuniones y manifestaciones, que se cumplan esos requisitos. En cuanto al siguiente capítulo, lo relativo a las potestades de policía administrativa, cuando hay una obligación de registro documental y qué actividades son relevantes para ello. Esto también lo hemos complementado bastante en algunos exámenes que hemos hecho y bueno, que nos ha parecido muy interesante de cara también a otras preguntas de exámenes oficiales que se han hecho, y que no solamente tenemos en cuenta esta ley, sino también otra normativa que puede complementar. En cuanto a otro contenido, pues ya nos iríamos al régimen sancionador, en el que vemos quiénes pueden ser sujetos responsables y los órganos competentes, que hay que tener en cuenta sujetos responsables que van a ser, en este caso pueden ser autores del hecho, los exentos menores de 14 años, que van a estar exentos conforme también a la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor, organizadores, promotores, etcétera. Que igual esto puede ser una posible pregunta de examen, me parece interesante. Las normas concursales me lo habéis comentado y me lo habéis preguntado también en los últimos días bastante, que pues bueno, hay que tener en cuenta en el caso de que sea susceptible calificar dos o más preceptos de esta parte. Pues primero se tiene en cuenta el especial con respecto al general, el más amplio absorbe al que se sancione una infracción en las consumidas en aquel, y el más grave excluye los que sancionan el hecho con una sanción menor. La conducta sancionada por la infracción que aplique mayor sanción cuando un solo hecho constituya dos o más infracciones, o cuando una de ellas sea medio necesario para cometer la otra.
No nos lo han preguntado todavía, pero aquí en un caso práctico nos pueden intentar liar y tenemos que seguir esta lógica y este sentido, ¿no? Y luego en cuanto a los órganos competentes, que vamos a tener pues siempre el Ministerio de Interior, Secretaría de Estado de Seguridad, delegaciones del Gobierno, y que tenemos que separar pues tanto pues si son para unas infracciones muy graves o leves, pues van a ser competentes unos u otros. Yo aquí lo que haría sería repasarme las infracciones muy graves muy bien, ¿vale? Porque al final, si tenemos 3 grupos, aquí lo que nos pueden preguntar sobre todo cuando nos preguntan por infracciones, sanciones y demás, o sea, por las infracciones sobre todo, es el tema de cuando, pues por ejemplo, si nos dice o en un caso práctico o literal de la propia ley, ¿no? Entonces nos dicen, oye, esta infracción, ¿qué es? ¿Muy grave o leve? Pues tenemos que saber distinguirlo. Ahí es donde está y donde radica la dificultad, ¿no? Tenemos como diferentes grados, ¿no? de posibilidad que se pueden dar y dificultad en un examen. Simplemente preguntarnos pues si es una infracción grave, muy grave o leve, o algún matiz que nos pregunte de alguna infracción en concreto o algún caso práctico. Con lo cual, principalmente repasamos cuáles son las infracciones muy graves y ahí ya nos quitamos. Normalmente lo que siempre se recomienda es, si tenemos como si dijéramos 3 grupos, pues el más corto me lo repaso, me lo aprendo. ¿Por qué? Porque si ya me sé ese, ya puedo descartar, o si Calabreva en este caso puede ser que aciertes. Aquí hay lo que hay que hacer es optimizar el tiempo y optimizar si no tienes tiempo y todavía ni siquiera te sabes ni has memorizado este contenido, pues tienes que optimizar e ir a lo más rentable, a lo más práctico, con lo cual uno de ellos lo aprendemos muy bien, lo repasamos, y los otros 2 pues podemos directamente irnos al otro grupo que también tenga menos infracciones, y con lo cual nos dejamos uno como sin aprendernos. Normalmente aquí lo que se hace en este tipo de infracciones es como que se repiten en muchas ocasiones las infracciones, pero en diferente graduación. Así que, bueno, si podéis encontrarle ahí las relaciones que hemos ido comentando en clase y demás, y porque al final son muchas infracciones, pero sobre todo tenemos en cuenta esos matices, ¿vale? Que seguramente pues ya lo hayáis trabajado mucho también en los exámenes tipo test. Luego la graduación de las sanciones también me lo habéis preguntado. Se tiene en cuenta el principio de proporcionalidad. En el caso de para infracciones muy graves y graves se dividen en 3 tramos, el mínimo, el medio, el máximo, y las infracciones leves pues en base a las circunstancias y criterios. Entonces hay 3 tramos, las leves de 100 a 600, de 600 a 30.000 y 30.000 a 600.000. Siempre tenemos en cuenta de 601 a 30.001 a... Pero bueno, básicamente esas son las infracciones que se pueden dar. ¿Nos pueden preguntar por esto? Nos pueden preguntar, pero no lo creo. Pero sobre todo que tengamos en cuenta esos grados que se pueden dar en cada uno de ellos. Y además puede llevar aparejada alguna de las sanciones, que puede ser retirada de armas, licencias, permisos o el comiso de bienes, medios o instrumentos. Siempre excepciones las tenemos en cuenta por posibles también posibles preguntas así adicionales o algo más complicadas que se pueden dar. En tema de reincidencia pues también lo tenemos en cuenta, y aquí los tramos y cuantías para los grados medio, máximo y mínimo, que esto ya es para un nivel superior. Si nos tenemos que centrar en algo, esto lo dejaría algo más secundario dentro del tema, ¿vale? Y ya la prescripción de las infracciones, las sanciones y demás, que las tengamos en cuenta, y el procedimiento sancionador, ¿vale? Pero algo un poquito más secundario toda esta última parte. Ya nos pasaríamos al tema 15, que es el relativo a la protección de infraestructuras críticas, en el que aquí tenemos que ver cuál es la ley y luego un reglamento que desarrolla la ley principal. Vale, pues la ley empieza... O sea, aquí este tema, si yo tuviera que aprenderme algo, serían 2 partes muy claras. Para empezar, las definiciones que vienen aquí, sobre todo tener en cuenta la diferencia entre sector estratégico, subsector estratégico,
bueno, sobre todo estos tres primeros y estos de aquí, ¿vale? En lo que se refiere a la distinción entre servicio esencial, sector estratégico y subsector estratégico, y luego las infraestructuras estratégicas, críticas y críticas europeas, distinguirlas muy bien. Como veis, nos han hecho ya alguna pregunta de aquí, y luego lo relativo a los operadores críticos y nivel de seguridad. Todo esto. Y bueno, el catálogo, que aquí vemos este cuadrito que con sabérnoslo ya es más que suficiente para posibles preguntas de examen que nos están haciendo. Os digo que las definiciones son también muy relevantes porque para la segunda parte del tema, que básicamente la podemos subdividir como en dos, que por un lado están los instrumentos del sistema y por otro lado los agentes del sistema, y encontrar las relaciones que hay entre los dos. Eso es vital, ¿vale? Y esta primera parte la relacionamos con la segunda porque, pues bueno, se menciona mucho los operadores críticos, el sector estratégico, las infraestructuras, etcétera, ¿vale? Entonces, por un lado tenemos aquí los diferentes, o sea, tenemos que relacionar los agentes con los planes, ¿no? Y básicamente ahí tenemos un recurso súper bueno que creo que compartir por redes sociales, y bueno, que tenéis todos los alumnos del curso y demás, y que son las cosas que nos pueden preguntar principalmente, y luego el órgano en sí, para qué es competente, o sea, qué hace, ¿no? Identifica los ámbitos de responsabilidad, pues, por ejemplo, el secretario de Estado de Seguridad aprueba pues una zona como crítica, etcétera, ¿vale? Esas principales funciones que son relevantes. Ya una segunda parte, algo más secundaria, que es lo relativo a la ciberseguridad, que esto los vemos con los temas de informática, que también, pues bueno, por repasar diferentes tipos de tipos de amenazas y demás, que bueno, seguramente lo hayáis trabajado bastante y lo hayáis repasado, pero bueno, aquí tenemos las principales. Y ya nos pasaríamos directamente a los temas de derecho penal.